17, ¿verdad? Si no me equivoco, que habla de doble y múltiple imposición. ¿Es así? Bueno, genial. Entonces, Martín, si es que ves todo lo necesario para grabar y después, entonces arrancamos una vez que tengas chequeado eso, ¿sí? Ok. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, antes de entrar directamente a nuestro tema, es hacer un pequeño repaso, recordar un poquitito los elementos, cuáles son los elementos de la obligación tributaria, ¿verdad? ¿Y por qué hago referencia a los elementos de la obligación tributaria? Porque precisamente, en especial uno de estos elementos, es el que, de acuerdo a mi óptica, ¿verdad? Representa, digamos, la clave para entender lo que se pretende, en este caso, interpretar respecto a la doble y la múltiple imposición, ¿verdad? Entonces, como para que el alumno pueda tener una acabada idea entonces de lo que cuál es el concepto de la doble imposición y de la múltiple imposición, entonces el primer paso sería llevarnos a ese pequeño repaso, como les dije, respecto a cuáles son los elementos de la obligación tributaria. A ver quién me ayuda entonces dándome, y recuerden ustedes, levanten la mano, yo les voy a dar la palabra y ahí entonces, para no sobreencimar los sonidos, y me pueden enumerar cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Entonces, una manera de ayuda, yo ya les digo que son 6. Y ahora la cuestión es que me digan cuáles son esos elementos. Sosa, Iván Sosa. Sí, doctor. ¿Podría ser una de ellas la capacidad tributaria? No, No. no, no. 6 elementos tiene la obligación tributaria. Recuerden ustedes. Y miren que lo que estoy preguntando es muy, pero muy y absolutamente básico. Forma parte de preguntas de examen, ya sea en el examen escrito o en el examen oral, y ustedes tienen que tener pleno conocimiento de eso. Entonces, a buena hora que toque ese tema, tienen que saber. Y eso transmítanle a sus compañeros. Porque si no conocen sobre esto, entonces no van a poder ustedes desarrollar conceptos como lo que pretendemos llevar adelante. Ángeles, ya que te escucho, hija. Puede ser, doctor, sujeto activo, pasivo, prestación, hecho imponible, causa y fuente. Prestación, no sé a qué te referís. O sea, cuando hablas de sujeto activo es correcto. Y supongo que te referías al sujeto pasivo también, ¿verdad? Cuando dijiste pasivo, sujeto pasivo. Recuerden ustedes que tienen que ser precisos. ¿Qué significa preciso? O sea, bien claros en lo que están diciendo. Bueno, la obligación tributaria se compone de 6 elementos y son los siguientes. Entonces, es como si fuera que yo estoy rindiendo el examen. El sujeto activo, que ya dijo Ángeles, el sujeto pasivo, segundo elemento, entonces tenemos 2 y después vendrían los otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los siguientes? O sea, yo confirmo ya la respuesta de Ángeles diciendo, está correcto el sujeto activo 1, está correcto el sujeto pasivo 2, tercer elemento, Mauricio Rivarola. ¿Qué tal, profesor? El hecho generador, la base gravable y la tarifa. No. El hecho generador es un elemento más. Tenemos 3 ya descubiertos. Ahora, respecto a la tarifa y lo otro que dijiste, ¿qué cosa? La base gravable no forman parte de los elementos de la obligación tributaria. No son elementos. Levanta la mano Adrián, después Iván y después Hermosilla. Entonces, en ese orden vamos a ir dando respuesta. Mauricio, ya baja la mano. Ahora Adrián. Sí, doctor, dentro de algunos de los apuntes que yo tengo, tengo el sujeto acreedor, que es el Estado, el sujeto pasivo, el deudor responsable, la obligación pecuniaria, el hecho imponible, la razón del gravamen y la fuente u origen de la obligación. La razón del gravamen podría ser la expresión correcta, pero no representan elementos de la obligación tributaria.
vuelvo a repetir, tienen que ser precisos en la expresión y en lo que dicen. ¿Quién más me da respuesta? Bajaron la mano los demás. Iván Sosa. Sí, doctor, así siguiendo también mis apuntes, yo había anotado, podría ser posesión de la riqueza, No, capacidad para adquirir, ¿no? no. La riqueza. Esos son elementos del impuesto. Cuando te describe los elementos del impuesto, usa esa expresión, pero no constituyen elementos de la obligación tributaria. La obligación tributaria está dada por el vínculo jurídico que se establece entre el Estado y los sujetos obligados llamados contribuyentes, por la que detrae parte de su riqueza, la riqueza de los particulares, de los contribuyentes, a objeto de satisfacer necesidades colectivas. Es un vínculo jurídico obligacional basado en la ley. Por eso tiene carácter coercitivo. Pero está dado por un vínculo obligacional generado por la ley. El origen de las obligaciones, en este caso, están dados por los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Esos implican orígenes de las obligaciones en general, y la obligación tributaria tiene un solo origen, que es en este caso por mandato legal, por la ley, ¿verdad? María Aquino. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, hija. ¿Podría ser el objeto, la causa y la fuente? Ok, ahí tenemos 3 elementos más. Entonces, ¿qué te parece si me sumás lo que ya había mencionado? Dijimos que era el sujeto. Sujeto activo. Ok, 1, 2. Sujeto pasivo. Ok, y después decir lo que habías mencionado. El objeto, después, la causa y okay, fuente. Ok, y la fuente. Y falta 1, porque 5 tenemos ahí. ¿Cuál sería el último? El hecho generador. El hecho generador. Entonces, voy a volver a repetir para que ustedes anoten. La obligación tributaria. No es muy complicado, simple es, en términos de apunte. La obligación tributaria se compone de 6 elementos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Y empezamos a numerar. 1, el sujeto activo. 2, el sujeto pasivo. 3, el objeto. 4, la fuente. 5, la causa. Y 6, el hecho imponible o hecho generador. Son los 6 elementos de la obligación tributaria. Y luego se supone que uno puede ir describiendo conceptualmente a cada uno de esos elementos, explicando. Gloria Ramírez, ¿levantaste la mano? Sí, sí, profe. La causa no es lo mismo que el hecho generador, profe. No, mi querida, absolutamente. Son totalmente diferentes. Absolutamente. La causa tiene un concepto y el hecho generador tiene otro concepto. Y ahora voy a explicar cada uno de los elementos de la obligación. Entonces estamos convirtiendo en un repaso a esto. El sujeto activo, por excelencia, ustedes tienen anotado lo que les dije en relación a la obligación tributaria. Elementos de la obligación tributaria, no elementos del impuesto, elementos de la obligación tributaria. Y eso van a encontrar en la unidad 8. Ahí tienen ustedes, en la bolilla 8. Los elementos de la obligación tributaria entonces son, en el caso del primero, el sujeto activo. Por excelencia, el sujeto activo siempre es el Estado. Representa, se generaliza y se dice el Estado. En realidad, por derivación, los sujetos activos en esa relación jurídica tributaria, ese vínculo jurídico tributario, representan las distintas instituciones perceptoras del tributo. Pero nosotros generalizamos y decimos el Estado en forma genérica, ¿verdad? Está dado por las instituciones que forman parte del Estado, en este caso concretamente del Poder Ejecutivo, y que se encargan de la percepción del tributo. Ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos de sujetos activos de una obligación tributaria? Y tenemos el caso de la Subsecretaría de Estado de Tributación y sus diferentes direcciones. Se dan cuenta que por decantamiento y por una cuestión jerárquica, entonces empezamos diciendo es el Estado, el Poder Ejecutivo, la Subsecretaría de Estado de Tributación, y si fuera
más abajo, las direcciones que se encargan de percibir en la Subsecretaría de Estado de Tributación. La Dirección de Recaudación, la Dirección General de Grandes Contribuyentes, por ejemplo. Si nos fuéramos a otra institución, la Dirección Nacional de Aduanas, que tiene autonomía y autarquía, no depende de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Es otro organismo perceptor de tributos, porque estamos hablando de la obligación tributaria. Así también tenemos otras instituciones. La propia Facultad de Derecho es un órgano perceptor de tributos. ¿Y cuál es el tributo que pagamos y abonamos de la variedad de tributos? ¿Cuál es el tributo que abonamos en la Facultad de Derecho? ¿Cuáles son o cómo se clasifican los tributos? A ver quién me contesta. Impuestos, tasas y contribuciones. Contribuciones, impuestos, tasas y contribuciones. Y de esas tres figuras, ¿verdad? Que es la clasificación de los tributos. Entonces, ¿qué tributo abonamos en la Facultad de Derecho, por ejemplo? De esos Tasas. tres que mencionó Iván. Tasas. Claro. Entonces, ahí tienen un ejemplo de una institución perceptora de tributos que actúa como sujeto activo, que obliga, que exige el pago de esa tasa. Y ustedes me dirán, ¿y la Facultad de Derecho como perceptor de tributo? Claro, percibe una tasa, ustedes piden un certificado de estudio y les va a cobrar en mesa de entrada para que ustedes se les pueda pedir ese documento donde dicen qué condiciones académicas están, ya sea terminado la carrera o inclusive parcialmente, porque pueden pedir su certificado de estudio en forma parcial, le van a cobrar una tasa de servicio por la expedición de ese certificado. Y así hay una multiplicidad de instituciones que perciben impuestos, tasas o contribuciones y constituyen o representan sujetos activos, aquel que exige el pago de ese tributo, sea, vuelvo a repetir, un impuesto, una tasa o una contribución. Pero en forma genérica, ¿qué decimos? El Estado actúa como sujeto activo, es el que exige el Estado y vuelvo a repetir, por derivación, las instituciones perceptoras. ¿Estamos claros, verdad? Ok, empezamos con el primero. Conceptualmente, entonces, se dan cuenta, vamos describiendo cómo y cada una de estas figuras. Segundo, sería el sujeto pasivo. Ángeles, quería preguntar algo, mi hija. Levantaste la mano, Ángeles Yaquel. Se me fue nomás, doctor. Mil disculpas. Ok. Entonces, seguimos entonces. ¿Cuál es el siguiente elemento de la obligación? El sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo es conceptualmente el sujeto obligado, a quien se le exige el pago del tributo. Y en este caso, a quien se le exige el pago del tributo, también en forma genérica decimos el contribuyente, ¿verdad? Le denominamos el contribuyente. Un ratito voy a contestar esto. Entonces le denominamos el contribuyente. Y lógicamente hay variedades de contribuyentes también, ¿verdad? Dentro de eso ustedes inclusive van a ver que las variedades, los tipos de contribuyentes, que si bien no es parte de nuestro curso ahora, eso lo van a dar en la parte de derecho tributario el año próximo, pero también tiene una subclasificación los contribuyentes. De forma genérica decimos el contribuyente, el sujeto pasivo al que le obliga el Estado al pago del tributo en general. Entonces, le llamamos el contribuyente. Ok, tenemos dos elementos. El tercer elemento, el objeto. Desde el punto de vista, y acá viene la confusión, desde el punto de vista del tributo, el objeto de la obligación tributaria no es lo mismo que el objeto en el impuesto. No confundan, por eso les dije, es parte de la unidad 8. El objeto, desde el punto de vista de la clasificación de los elementos de la obligación tributaria, se refiere al objeto como objetivo, no como expresión material de riqueza, que es lo que describe el objeto en el impuesto, como expresión material de riqueza. No, se refiere al objeto como objetivo, como fin. ¿Cuál es el objeto de esa relación jurídica tributaria? Vieron que conceptualmente les dije en qué consiste la obligación tributaria. Es un vínculo jurídico
que se da entre el sujeto activo del Estado, el sujeto pasivo del contribuyente, por mandato legal, en la que el Estado exige el pago o detrae, si ustedes quieren, saca parte de la riqueza de los particulares, de los contribuyentes, a fin de concretar, en este caso, su objetivo, que es satisfacción de necesidades colectivas, es decir, obtener recursos para cumplir con su objetivo, satisfacción de necesidades colectivas. Entonces, observen ustedes que el objeto como fin está dado por esa relación jurídica tributaria. ¿Y qué es lo que se busca en esa relación jurídica? ¿Por qué les parece que se entabló? ¿Cuál es el fin de esa relación, el fin primario de esa relación jurídica tributaria? ¿Por qué la ley estableció ese vínculo jurídico, ese lazo que tiene el sujeto activo del contribuyente entre uno que exige y el otro que es sujeto de exigencia? ¿Qué les parece a ustedes que es la pretensión principal? ¿Qué es lo primero que se busca dentro de ese vínculo jurídico establecido por la ley? A ver quién me responde. El objeto como fin, como objetivo de esa relación. Recaudación, por ser, doctor. Recaudación. Ahí está, recaudar. Ese es el objetivo de ese vínculo jurídico. Por eso se establece esa relación, ¿verdad? Entonces lo que se busca en este caso es de que se cumpla con la obligación tributaria, que se pague. El Estado dice coercitivamente. ¿Por qué usamos la expresión coercitiva? Porque no se puede renunciar. Yo no puedo decir, no quiero pagar impuestos. Desde el punto de vista legal estoy hablando, desde el punto de vista emotivo, lógicamente que sí puedo decir, no quiero pagar, yo no quiero pagar. De hecho que no me gusta pagar impuestos, diría alguno, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal es una obligación forzosa. No hay posibilidades de que yo, desde el punto de vista legal, diga, yo no, a mí no me viene y no voy a pagar impuestos, voy a tener consecuencias legales que van a ser, pueden llegar inclusive hasta embargar todos mis bienes si es que eventualmente no cumplo con esa obligación, que es una facultad que tiene el Estado o el sujeto que exige, en este caso la institución que exige el pago del tributo. De manera tal entonces que observen ustedes que ese vínculo jurídico se da con ese objetivo, satisfacción de la obligación tributaria. ¿Y en qué consiste eso? Cumplir con una obligación pecuniaria, como dice la definición del impuesto. Cuando le pidan a ustedes definir el impuesto, dirían, constituye, representa una obligación pecuniaria. ¿Y por qué se dice que es una obligación pecuniaria? Una obligación tributaria de carácter tributario pecuniaria, porque se paga en dinero, se cancela en dinero, excepcionalmente en especies, pero en primera fase se cancela en dinero. Por eso constituye una obligación pecuniaria, por la que el sujeto activo del Estado exige al sujeto pasivo contribuyente por una prestación de servicios de carácter general, una contraprestación o pago. Esa es la definición conceptual del impuesto. Y entonces decimos nosotros que el objeto de esa relación jurídica tributaria, ese vínculo obligacional, es cumplir con lo que se denomina la obligación principal, porque hay obligaciones accesorias. Vuelvo a repetirles también parte de lo que van a dar en derecho tributario el año que viene. Pero no está de más mencionar acá. Y entonces decimos, ¿y esa obligación principal en qué consiste? Pagar, abonar. El objeto es, entonces, el pago del tributo, en este caso. Tenemos ya tres elementos y tres definiciones conceptuales. Y ahora nos viene el siguiente elemento, que sería la fuente. Repito, la fuente. Y yo dije que existen dentro de las obligaciones las siguientes fuentes. Se generan las obligaciones a partir de las siguientes fuentes. Los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Y la ley como fuente de las obligaciones. Entonces, ¿cuál es la única fuente de la obligación en materia tributaria? Hay una sola fuente. ¿Y cuál es la única fuente en materia tributaria? La ley. La ley. ¿Cuál es el principio en latín que se aplica en materia tributaria? ¿En qué consiste ese principio de legalidad? ¿Cómo dice Antonia? El principio de legalidad.
En latín, ¿cómo se expresa ese principio de legalidad? Nullum tributum sine lege. Exacto. Nullum tributum sine lege. Es decir, no hay tributo que no fuera dispuesto por la ley. Principio de legalidad, que es lo que dijo Antonia y que complementó Ángel. No hay tributo que no fuera dispuesto por la ley. Vinculado también a una serie de normativas, la constitucional, el artículo 40, el artículo 178 y, en fin, y otros, que nos dicen no hay tributo que pueda ser exigido si no está dispuesto por la ley. Principio de legalidad, constitución, de rango constitucional. Entonces, la única fuente en materia tributaria es la ley. No puede venir la Junta, y que hemos hablado, creo que con ustedes, porque recuerdo que en las primeras clases hemos hablado me parece, ¿verdad? No estoy seguro, pero de todos modos, si no les menciono, no puede venir, por ejemplo, la Junta Municipal a decir, bueno, como ocurrió en una localidad del interior, específicamente en la región occidental, en el Chaco, donde se le ocurrió a un intendente con la Junta Municipal y dice, vamos a cobrar una tasa de peaje por todos los que cruzan acá para ir a una localidad fronteriza, ¿verdad? Porque sencillamente está rompiendo el principio de legalidad. Es inconstitucional, no tiene base constitucional, carece de potestad. Miren lo que digo, carece de potestad en materia tributaria. La única fuente de la obligación tributaria está dada por la ley. Entonces, vemos nosotros que tenemos el cuarto elemento, en este caso, la fuente, la ley. Dijimos el objeto, cumplir con la obligación principal. Dicho en forma directa, pagar el impuesto. Entregar la suma de dinero prometida. Sujeto pasivo, el contribuyente. Sujeto activo, el Estado. Ahora nos falta todavía 2, dijimos que eran 6. Y la causa responde a la pregunta, ¿por qué pagamos impuestos? Miren, si mañana te dicen a ustedes en una entrevista en la Facultad de Derecho, mire, ¿usted en qué año está en el 10º semestre de Finanzas Públicas? Entonces usted me puede responder, ¿cuál es la causa del impuesto? ¿Por qué se paga impuesto? ¿Qué es lo que se pretende? O eventualmente, ¿cuál es el argumento que sostiene el pago del impuesto? Y fíjense, y ya les adelanto, en materia de causas, el derecho tributario admite una sola causa. En materia de finanzas públicas, bajo la óptica de las finanzas públicas, hay una causa inicial, una causa formal, y tenemos una causa material y tenemos una causa final. 4 argumentos para la causa. De esos 4, el derecho tributario admite uno solo. Pero nosotros en finanzas públicas analizamos y describimos de la óptica de las finanzas públicas, encontramos 4 probables causas de esa obligación tributaria. Causa inicial, causa formal, causa material y la causa final. Entonces, pero responde a esa pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué pagamos impuestos? Y si yo fuera el periodista que les tomo a ustedes en la calle y les digo, futuros abogados, respóndame, ¿cuál es la causa del impuesto? Dicho en forma más simple, le diría, respóndame usted, ¿por qué pagamos impuestos? ¿Qué me dirían? A ver, ¿quién se ofrece? María. Sería porque hay capacidad contributiva. Porque se tiene capacidad contributiva. Esa es la causa desde el punto de vista de... Profe, un ratito. no sé si yo no estoy escuchando. Levanten la mano. No, les dije, seamos ordenados. Le voy a contestar primero a María, que dio respuesta, y después estoy contigo, Higinio. Entonces te pido que levantes la mano. ¿Sí? Si me estás escuchando. Decía entonces, la causa de la obligación tributaria está dada por la capacidad contributiva. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, la capacidad contributiva responde a, en este caso, responde a la causa material. Pagamos impuestos porque tenemos capacidad contributiva, porque poseemos potencialidad, porque tenemos capacidad, porque podemos afrontar, porque podemos hacer frente al pago del tributo. Después hay una serie de motivaciones que llevan a eso, pero la realidad es que abonamos porque tenemos capacidad contributiva.
No es la misma cosa la condición que tiene el pobre tipo que recoge la lata con un carrito sobre la avenida Santísima Trinidad y en el entorno de nuestra facultad, y va recogiendo lata y después va y trata de vender las latitas de todo lo que la gente desecha, de cerveza, de gaseosa, de todo lo que hay, que es lo que podría ser la potencialidad que tiene cualquiera de ustedes, en distintos niveles, ¿verdad? Es decir, uno estaba pagando impuestos porque tiene condiciones desde el punto de vista de la capacidad contributiva para abonar. Ese pobre señor apenas le da para sobrevivir, ni siquiera tiene para adquirir ropa ni nada, vive de la caridad porque su condición está dado en función a su potencialidad, y lastimosamente su potencialidad es total y absolutamente nula desde el punto de vista económico. Nada, cero, no tiene condición. Paupérrimo es como vive, ¿verdad? Y así, lógicamente, la capacidad contributiva difiere de acuerdo a cada sujeto. Algunos tendrán mucho, otros tendrán poco, ¿verdad? Otros tendrán en forma media, en fin, diferentes niveles de capacidad. Pero en síntesis, todos respondemos a ese concepto, a la capacidad, conforme a la condición de cada sujeto. Pero exteriorizamos nuestra capacidad contributiva cuando manifestamos a través de ciertas circunstancias del impuesto que tenemos condiciones para pagar. Si yo me voy y me compro un teléfono celular de última gama es porque yo estoy diciendo tengo para pagar. Tengo, por eso me voy y compro ese teléfono. Y estoy exteriorizando mi potencialidad o mi capacidad contributiva. Higinio, ¿qué me querías decir? Me refiero a Higinio Álvarez, que fue el que habló hace rato. No escuchaba, dijo profesor. No sé si era, él no estaba escuchando, parece, pero él solo nomás porque se escucha bien. Sí, profe, era mi dispositivo nomás, disculpen. Ya, perdón, yo pensé que querías hacer una pregunta, me estabas diciendo que no escuchaban. No, probablemente tu equipo nomás es porque los demás... Sí, solucionado. Ahora voy a salir de este, va a parecer como que salí en la reunión, pero me voy a enganchar ya con la computadora. Gracias. Tranquilo, te volvemos a habilitar otra vez, sin problema. Gracias, profe. Ok. Entonces, volviendo otra vez a lo nuestro, decimos entonces que hay una potencialidad y como yo les dije, desde el punto de vista de las finanzas, hay 4 formas de describir en el marco teórico la causa de la obligación tributaria. Entonces vamos a hablar de lo que es la causa inicial, la causa material, la causa formal y la causa final. La causa inicial está dada por un estado de necesidad. El Estado también, así como el sujeto, necesita para sobrevivir, entre comillas, necesita medios, recursos. ¿Y por qué digo como el ser humano? Y porque ustedes también, y nosotros también, y yo también, desde el punto de vista de mi naturaleza, mi propia naturaleza intrínseca, ¿verdad? Tengo necesidades básicas: comer, vestirme, abrigarme, ¿verdad? En fin, una serie de condiciones de necesidades que representan una causa inicial de por qué preciso ese tipo de recursos, digamos. El Estado también, para sobrevivir, así como nosotros, digamos en forma figurativa, para obligarse, para tener los medios necesarios de confort, en este caso, vuelvo a repetir, en forma figurativa, comparativa estaríamos haciendo, también necesita medios o recursos. Y esto está dado por la necesidad de recaudar. Entonces esa sería una causa inicial de por qué pagamos impuestos. Pero así también dice, reconoce la causa material, que es la capacidad contributiva. La causa formal en lo que se refiere a las finanzas públicas, por eso dije, diferencié el derecho tributario, reconoce una causa formal que está dada por la ley, pero se confunde con la fuente. Pero eso es un análisis que hacen las finanzas públicas, no el derecho tributario. Entonces, reconoce esa causa formal descansando en el concepto de la ley. Entonces, ¿cuál sería la causa desde el punto de vista de las finanzas? La causa formal, la ley. Pero el derecho tributario dice, no, la ley es la fuente de la obligación, la única fuente de la obligación tributaria. Y la causa final, cumplir con el rol o el fin para el cual fue creado el Estado, satisfacer necesidades públicas. Ese es el fin último que persigue el Estado. Esa es la causa final. Entonces, una causa inicial, necesito recursos; una causa formal, la ley dispone; una causa material, la capacidad contributiva; y una causa final, satisfacer necesidades de la colectividad, que es el fin para el cual fue creado el Estado. Una vida societaria, una vida en convivencia social para satisfacer las necesidades de quienes integran
en este caso, ese grupo social. Entonces, esa es la finalidad de lo que sería el objeto del Estado como fin último. Entonces, nosotros decimos que desde el punto de vista de la obligación tributaria, entonces recogemos a la causa material como de la respuesta de por qué pagamos impuestos. Pagamos impuestos porque tenemos capacidad contributiva, porque tenemos potencialidad, porque tenemos condiciones para abonar ese tributo. Después tenemos, como dije, la causa, la fuente, la única fuente es la ley. Nullum tributum sine lege, no hay otra fuente que no descanse en la ley. Y la última, y el último de los elementos por el cual empecé a hablar de todo esto y que finalmente derivamos en todos los demás casos de elementos de la obligación, que es el hecho generador o hecho imponible. Y el hecho generador o hecho imponible que se describe desde el punto de vista conceptual como lo siguiente: son o constituye los actos. Para los que quieran copiar, pueden hacer los actos, eventos, supuestos, presupuestos, condiciones, hechos previstos en la ley por el legislador, que de producirse, previsto por el legislador en forma genérica, que de producirse en particular, perfecciona o da nacimiento a la obligación tributaria. Ese es el concepto definitorio, desde el punto de vista de definición de el hecho imponible o el hecho generador. Son actos, eventos, son supuestos, son condiciones, son presupuestos que son colocados, que fueron dispuestos en el momento de crear la ley por el legislador, tienen un carácter general, es genérico, y que cuando se vuelve particular, perfecciona o hace nacer la obligación tributaria. ¿Y por qué decimos de que son actos, eventos, son supuestos? Porque es una descripción de acontecimientos que en este caso hace el legislador con relevancia económica, con relevancia tributaria, que de producirse da nacimiento a la obligación tributaria. Y esos acontecimientos, esos actos, esos supuestos, esas condiciones, esos presupuestos que se describen en la ley, tienen un carácter general porque no dice María Aquino, ni dice Antonia, ni dice Iván, sino describe en forma genérica. El que hace tal cosa, entonces adecua su conducta a esa descripción, entonces la consecuencia va a ser el pago del tributo. ¿Y por qué decimos de lo genérico a lo particular? Porque cuando se baja al plano de un sujeto, un contribuyente, sea persona física o sea una persona jurídica, entonces se vuelve particular, se vuelve en este caso subjetivo, es decir, afecta a un sujeto. Y a partir de ese acontecimiento se perfecciona la obligación tributaria, nace la obligación tributaria. Entonces, el hecho imponible es el acontecimiento, la condición, por eso uso la palabra presupuesto, como condición de un evento, de un hecho, de una acción que la ley describe en forma general, que cuando se produce en particular, es decir, cuando un sujeto adecua su conducta a esa descripción, entonces se perfecciona la obligación tributaria. Ahí le puede decir, ahora María aquí no me tiene que pagar impuestos. ¿Y por qué? Porque usted adecuó su conducta a lo que la ley describe. Por ejemplo, la ley dice, para que yo pague impuesto a la renta personal, ¿qué se tiene que dar? Tiene que obtener renta, ganancia o beneficio a partir de ciertas actividades económicas que voy a desarrollar, en este caso, provenientes ya sea de prestaciones de servicio o de capital que obtenga yo como consecuencia de la realización de esos actos. Entonces ahí, cuando obtengo renta, es cuando se perfecciona la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque obtuve ganancia, beneficio o utilidades derivados de esas características. Entonces, ven ustedes que es el concepto de el hecho imponible o el hecho generador. Recuerden todo esto que les estoy diciendo porque es sumamente importante que ustedes sepan esto, ¿no? Ahora bien, escucho, Iván. Sí, doctor. Esa última frase que dijo, cuando hay renta se perfecciona la obligación tributaria. La obligación tributaria. La condición, mi hijo,
A ver, si vos te vas al artículo, vamos a buscar un poquitito, voy a ir a algo específico. Si vos te vas al, concretamente, por ejemplo, al caso del, vamos a hablar del caso, el primero, que es lo que vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Si fueras, en este caso, a lo que representa la ley 6.380, 6.380, Iván, que habla del impuesto a los ingresos, en este caso el impuesto a la renta empresarial, o IRE como le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en el primer artículo nos describe y nos dice cuál es el hecho generador. Si ustedes tienen el material, pueden ir mirando. En el artículo primero de la ley 6.380 del año 2019, que trata sobre el impuesto a la renta empresarial. Cada impuesto, cada tributo, no solamente impuesto, tributo, impuestos, tasas, contribuciones, tiene un hecho generador, tiene contenido un hecho generador. ¿Por qué? Porque describe el acontecimiento. Uno de los elementos que tiene que tener el impuesto es la certeza, es decir, saber por qué yo tengo que pagar impuestos. Yo tengo que saber bien claramente por qué voy a pagar impuestos. Y esa certeza me da la descripción del hecho generador. Y me dice lo siguiente: créase un impuesto a la renta empresarial o IRE, y acá viene la descripción del supuesto, el presupuesto, el hecho, el evento o la condición que se tiene que producir, que da la ley que se tiene que producir, que gravará todas las rentas. Eso es lo que tiene que acaecer, eso es lo que tiene que lograrse. Rentas, beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, incluidas la agropecuaria, comercial, industrial o de servicio, excluidas aquellas rentas grabadas por el impuesto a la renta personal. Impuesto a la renta empresarial estamos hablando. Lo que me deja fuera es cuando se obtienen esas rentas producto de la renta empresarial, de la renta personal, perdón. Pero si fuera renta empresarial, entonces me dice la renta, beneficio, ganancia que provenga, en este caso, y que se genere de fuente paraguaya, de actividades económicas primarias, secundarias o terciarias, incluidas la agropecuaria, comercial, industrial y de servicio. Esa es la condición. Entonces, ¿qué yo tengo que lograr para que pueda pagar impuesto a la renta? ¿Qué tengo que obtener para que deba abonar el impuesto a la renta empresarial? ¿Qué es lo que tengo que obtener? Las rentas. Rentas. Y vamos a usar otro término, beneficios o ganancias. Entonces, por contrasentido, me dice, por ejemplo, que si yo tengo una empresa y obtengo pérdidas, porque mi empresa es nueva y en un año estoy peleando, estoy tratando de lograr subsistir como empresa y finalmente hago mis cálculos en mi balance y me arroja pérdida, ¿voy a pagar o no voy a pagar impuesto a la renta? Pregunto, dentro de la lógica. Recuerden ustedes, el derecho es razonar nomás, pensar bajo la lógica. ¿Les parece que tengo que pagar o no? Si les digo que hace un año me instalé, estoy trabajando, cerré mi balance y me arroja pérdida. ¿Qué les parece? ¿Debo o no debo abonar impuestos? Les vuelvo a repetir, en el ejemplo que estoy preguntando. Hace un año me instalé, trabajé todo un año. ¿Por qué? Porque el cierre del ejercicio, les cuento, es al 31 de diciembre. Ahí es donde cierro yo mi balance. Y finalmente mi balance me dice, mire, señor caballero, usted tiene pérdida. Es una forma de expresar, ¿verdad? En números, evidentemente, salta eso. ¿Verdad? ¿Qué les parece? ¿Debo o no debo abonar impuesto a la renta? ¿Qué pasó? No sé si debe o no debe. No, y yo estoy preguntando, no que me digan no sé. Entonces, la pregunta es, ¿debo o no debo abonar? No, sí debe o no, pero no puede.
Bueno, si hay pérdida, no, si hay pérdida en el balance, no hay forma de. ¿Y acaso, perdón, buenas tardes, ¿y acaso ya no se abona igual el impuesto pagando IVA en todas las compras que hace el No, comerciante Mica, o la persona? el impuesto al valor agregado es un tipo de impuesto. Y Sí, justamente ahí está la relevancia del hecho generador. No crean ustedes que existe un solo tributo. Son distintos acontecimientos, distintos hechos, distintos eventos que la ley describe que deben ocurrir para que yo pague impuestos. El hecho generador del IVA es totalmente diferente al hecho generador que está previsto en el impuesto a la renta empresarial. Y yo les dije, vuelvo a repetir, voy a leer otra vez de nuevo. Voy a leer y en base a eso ustedes van a razonar. Dice, créase un impuesto a la renta empresarial que grabará significa va a aplicar impuestos a todas las rentas, beneficios o ganancias de fuente paraguaya. Ahí nomás me voy a quedar. Y si yo tengo pérdida, ¿les parece que debo o no abonar impuesto a la renta? No, profesor. ¿Por qué? Y porque se graba los beneficios, las ganancias. ¿Y yo qué pasó conmigo? Tuvo pérdida. tuvo pérdida. ¿Se dan cuenta que es pura lógica? No es difícil, es interpretar sencillamente. Por eso volvemos otra vez al concepto del hecho generador. ¿Qué dije que era? Son hechos, eventos, supuestos previstos por la ley. En la ley por el legislador, con carácter genérico, dice el que obtenga renta, no dice Marco Caballero Giret si obtiene renta. Que cuando se vuelve particular, Marco Caballero Giret tiene una ferretería, entonces hacen hacer la obligación tributaria. ¿Y cuál sería la condición? Que Marco obtenga renta, beneficio o ganancia. Entonces, si Marco Caballero tuvo pérdida en su balance, no puede haber impuesto a la renta porque no está previsto en la ley un impuesto a las pérdidas. ¿Me entienden? Es la condición que se tiene que dar es ¿qué cosa? Que obtenga renta, beneficio o ganancia. No existe el hecho generador, doctor, entonces, ¿verdad? Claro que existe. O sea, en el caso de la pérdida, no es que no existe el hecho generador. No se dio la condición prevista en el hecho generador. No, es que no exista el hecho generador. No se dio la condición prevista en el hecho generador. Les voy a dar un pequeño receso. Voy a cerrar mi cámara y mi sonido y vengo enseguida. Voy a hacer una cosita y mientras tanto ustedes piensan y pueden interactuar entre ustedes también. Después, María, no bajes la mano, te doy la palabra. ¿Sí? Una pregunta. Acá nomás. ¿Qué hora empieza el lunes el congreso allá en el paseo? Alguien me dice por fin, porque no le ve y le hace mensaje fuera. Hola. ¿A qué hora? Ah, bueno. Gracias. Sí, vamos a irnos. ¿Qué tal, Iván? Iván, ¿qué página del libro estamos? ¿Qué lección está? A mí me preguntaba, Ingenio. Sí, señor. Y el profesor está repasando prácticamente unidad 8, por lo que entiendo, pero hoy era unidad 17. Dale, Con gracias. la unidad 8 empezó por el tema de los elementos de la obligación. Dale, gracias. Escuchándole al profesor, digo, hace re fácil de todo. Bueno, Si así ya nomás, estoy de vuelta. Ay, perdón. Ya estoy de vuelta. Entonces, vamos otra vez a lo que habíamos hablado. Inclusive, no estamos desarrollando nuestra clase, pero no importa. Que les sirva, de repaso todo esto. Vamos a tratar de hacer de que ese concepto de hecho generador sea aplicado en forma simple como para que ustedes puedan interpretar. Ok. Vuelvo a repetir conceptualmente. ¿En qué constituye o cómo definimos lo que es el hecho generador? Son los actos, eventos o supuestos previstos en la ley con carácter genérico que si se produce
da nacimiento a la obligación tributaria. Si se perfecciona la obligación es porque se particularizó, es decir, se hizo subjetivo. Ahora bien, hagamos para saber cómo funciona esta cuestión un ejemplo. Vamos a suponer de que el día de mañana ustedes quieren a fin del año hacer una fiesta. Ustedes quieren realizar un festejo por la conclusión de vuestro 10º semestre. Entonces van a organizar una fiesta. Y como parte de eso, vamos a cobrar un tributo al curso. Vamos a cobrar un impuesto en el curso. Entonces vamos a convertirnos nosotros en legisladores. Todos. Ustedes y yo nos vamos a convertir en legisladores. ¿Por qué? Porque sabemos, y vayan uniendo con lo que les estaba diciendo, de que tenemos un estado de necesidad. Necesitamos plata para el festejo, así como el Estado necesita recursos. ¿Se acuerdan de la causa, verdad? ¿Por qué se hace? Y porque necesitamos recursos. El Estado necesita recursos, causa inicial. Nosotros necesitamos recursos para nuestra fiesta de fin de año en el curso. Entonces, llegamos a un acuerdo donde decimos vamos a legislar nosotros, con carácter obligatorio. La fuente de la obligación es la ley. Esa va a ser la ley del curso. Vamos a legislar con carácter obligatorio, entonces, de que se pueda recaudar, que tengamos que obtener eso. Y le vamos a llamar el tributo del 12º semestre, turno tarde. Esa es la denominación que le vamos a dar. Pero es aquí que como legisladores no podemos estar legislando y decir, y bueno, me dice Martín Hermosilla, ¿y a qué es lo que vamos a cobrar? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el evento, el acto, el supuesto que se tiene que dar para que podamos cobrar? Porque tiene que ser claro para que los alumnos y los compañeros sepan bajo qué condiciones van a pagar. Entonces yo como proyectista, ¿verdad?, de la ley tributaria del curso digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner lo siguiente. Según nuestra ley, todo alumno del 10º semestre matriculado en el 10º semestre, en la materia de finanzas públicas, que asista y participe de la clase, estará obligado al pago de la suma de 50.000 guaraníes, cuyo destino tendrá en este caso el fin o el objetivo de la fiesta que vamos a tener en el curso. Vuelvo a repetir, entonces ese va a ser el hecho, el evento, el acontecimiento, el supuesto que se tiene que dar. Todo alumno del 12º semestre, matriculado en el 12º semestre, que participe de la clase de finanzas públicas, entonces estará obligado al pago de 50.000 guaraníes. Y como consecuencia de ello, entonces le decimos a Iván que va a ser el tesorero. ¿Y qué hace Iván? Viene a exigir el pago del tributo. Y le pide a Higinio, le pide a Martina, a Mariela, a Ángeles, a María, a Antonia, a todos va y le dice, bueno, ahora yo como tesorero, y lógicamente él también está afectado, tengo que recaudar y pagar, cobrar el impuesto. Y también viene y me dice a mí, el doctor Caballero me dice, doctor, usted le pedimos que por favor abone los 50.000 guaraníes. Y entonces yo le pido a Martín y le digo, mire Martín, el hecho generador de lo que habíamos legislado en el curso, me gustaría que usted me repita, y tengo entendido de que yo no estoy encuadrado, no me afecta. Los penalistas dicen no subsume, dice, ellos les gusta usar esa expresión, porque es muy parecido a la tipificación del derecho penal, por no decir idéntico, ¿verdad? Lógicamente cada uno en su campo. Entonces yo le digo, me da la impresión de que mi caso no está previsto dentro del hecho generador, no forma parte del hecho generador. ¿Por qué no me repite otra vez, Iván, cuál es el hecho, el acontecimiento que se había legislado como el hecho imponible en el caso de nuestra ley del curso? ¿Y qué me dirías, Iván, entonces? Repetir lo que yo dije como proyectista, ¿te acordás? Doctor, te escuché hasta la mitad. Mil disculpas porque le estaba atendiendo a mi hijo. Tienen que prestar atención en la clase. Usted dijo los alumnos del 10º semestre. Matriculados, o sea, dije. Matriculados. O Después, sea que usted, y
palabras textuales se recuerdo que, pero es más o menos lo que entiendo, que usted no estaría dentro de eso porque usted es el profesor y no el alumno. Así mismo, se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando el sujeto se encuadra dentro de la descripción de la ley, de lo genérico se vuelve particular. Y en el caso mío le diría a Martín, no, a mí no me tenés que cobrar, Martín, porque yo soy profesor, yo no soy alumno. Ustedes dijeron el alumno del 12º semestre que participe de la clase de finanzas públicas, matriculado y que participe. Y puede ser que venga también Higinio y resulta que vamos a suponer que Higinio no está en el 10º semestre, pero le gusta tanto mi clase. Él está en el 12º, ya está en el último año está. Y tanto le gusta mi clase que él dice, no, yo me voy a escuchar otra vez la clase del profesor. Y viene y entra al curso. Y Higinio le dice también, Iván, tenés que pagar. Y le dice Higinio, no, yo soy alumno del 12º semestre. Yo no soy alumno del 10º semestre. Yo estoy acá como oyente, participando como oyente simplemente en la clase. Entonces, no estoy dentro de la descripción del hecho imponible. A eso se refiere. Cada tributo describe un acontecimiento, un evento, un supuesto que se tiene que producir, que tiene que acaecer. Y a eso se refiere el concepto de hecho generador. Entonces, ven ustedes de que es tan importante que define la diferencia entre pagar o no pagar el impuesto, de estar o no comprendido, estar o no afectado por un tributo. Entonces, es el último de los elementos y que tiene una vital importancia entender para que ustedes puedan eventualmente saber también la diferencia que existe entre doble y múltiple imposición. Pero ahora espero que les quede claro, por lo menos que puedan ya tener conceptualmente la definición. Y de paso también van a ver la importancia de asistir a clase. Yo la otra vez, y ahora sí les voy a reprochar, me estaban diciendo, Martín, de que tuvieron no muy buen examen, por no decir malo, pero ven la consecuencia de por qué se produce eso. Tienen que participar de clase, no puede ser, y eso sí les digo, y voy a decirlo acá públicamente y queda grabado, que sean 240 alumnos del turno tarde, y ahora yo acá estoy mirando mi pantalla y tengo registrado 30. ¿Dónde están los 210 restantes? Lógico que van a tener un pésimo rendimiento si es que no asisten a clase. Eso es normal y los rendimientos buenos van a venir de la gente como ustedes que asisten a clase y que entienden y eventualmente si no entienden pueden preguntar y consultar al profesor o lo que sea sobre este tema. Te escucho, Iván. Sí, doctor, para disculparme nomás le tuve que atender a mi hijo un segundo, nada más. No, está bien, pero sirve también para que ustedes fijen sus obligaciones bien claramente, porque de repente yo les digo, todo este tema de la virtualidad a mí no me agrada lo más mínimo, porque se produce este tipo de situación, ¿verdad? Lastimosamente siempre ocurre lo mismo. Quienes están, ustedes que están participando, ¿verdad? No tendría que ser de esa manera, ¿verdad? Reprochados porque ustedes están asistiendo, pero bueno, tendría que ser a los 230 o los 210 restantes, ¿verdad? Pero es una realidad y ahí viene la causa de un mal rendimiento académico, porque no se dan las condiciones para que ustedes puedan tener una adecuada formación. Y bueno, eso repercute en todo lo que sucede con las calificaciones. Bueno, continuando con el tema entonces, y ahora recién podemos entrar, miren, son las 5 de la tarde y apenas vamos a empezar a hablar de lo que era nuestra unidad, la bolilla que yo les había mencionado. ¿Qué se entiende por doble imposición? ¿Qué se entiende por doble imposición? Está dado por lo siguiente, desde el punto de vista muy simple, se diría de que es cuando a un mismo sujeto le afecta un mismo impuesto. Es decir, cuando a un mismo sujeto le afecta, pero no llega a ser tan simple. Hay elementos que tienen que coincidir para que se produzca la doble imposición, que es el problema que se dio recién con una, que no recuerdo el nombre de quién, pero sí era una dama, una chica que preguntó, me dice, ¿acaso no pagamos IVA ya y con eso pagamos todo? No, porque cada impuesto, vuelvo a repetir, cada impuesto tiene un acontecimiento, un hecho, un evento diferente que describe en la ley
por el cual el sujeto está obligado al pago del tributo. Y eso hace de que no necesariamente el hecho de que yo tenga que abonar distintos impuestos represente una doble imposición o doble tributación. Los requisitos que se tienen que dar están dados por lo siguiente. Para que se configure la doble imposición es necesario que afecte a un mismo sujeto, el tributo sea exigido por una misma autoridad administrativa, que recaiga sobre un mismo objeto, en este caso como exteriorización material de la riqueza sobre un mismo objeto, no desde el punto de vista de la obligación, sino de los elementos del impuesto, desde el punto de vista real sobre un mismo objeto, ¿verdad? Y por un mismo hecho generador. Fíjense los 4 elementos que mencioné. Un mismo sujeto pasivo que le afecte la obligación por parte de una misma autoridad o diferentes autoridades administrativas. Cuando yo hablo de autoridad, estoy refiriéndome al sujeto activo, el que le exige el pago del tributo, por un mismo objeto y por un mismo hecho generador. Entonces sería de la siguiente manera, llevando al plano del ejemplo, para que se dé la figura de la doble imposición es necesario que sea sobre un mismo sujeto pasivo, un mismo contribuyente. Marco Caballero Giret es el contribuyente. Que exija una misma autoridad o distintas, porque puede ser una o varias autoridades administrativas. En los países federales, eso van a encontrar en ejemplo ahí en el libro que les habla de la legislación comparada. Hay países federales, el nuestro es unitario, dentro de nuestra organización política. La organización política de varios países son países federales, la Argentina o por ejemplo el caso del Brasil. Existen diferentes autoridades administrativas que pueden exigir y que en el caso de ellos, por su norma constitucional, inclusive es admitida la doble imposición porque lo admite la Constitución de su país. En el caso nuestro, no, porque está prohibido. El artículo 180 de la Constitución prohíbe expresamente la doble imposición, la aplicación de la doble imposición. Entonces, volvemos otra vez al caso. Dijimos que es un mismo sujeto pasivo que está afectado o exigido por una misma autoridad o varias o distintas autoridades administrativas sobre un mismo objeto y por un mismo hecho generador. De manera tal que se tiene que dar esas condiciones. Es decir, en el ejemplo que había dicho, Marco Caballero es el contribuyente y resulta que le exigen 2 autoridades administrativas diferentes. Por ejemplo, le exige la Municipalidad de Asunción, suponiendo que exista un impuesto a los réditos municipales. Y a la vez le exige también la Subsecretaría de Estado de Tributación a lo que podríamos denominar nosotros impuesto a la renta empresarial o IRE, que es el que acabamos de mencionar. Afecta a un mismo objeto. Para este caso va a ser el ejercicio, la renta, la ganancia, el beneficio obtenido en el ejercicio 2021, o ejercicio ya cerrado el año pasado, ¿verdad? Por un mismo hecho generado. Y vamos a suponer en nuestro mal ejemplo de que así como exige el IRE en la ley 6.380, la Subsecretaría de Estado de Tributación, artículo 1, y dice, se gravará con un impuesto, créase un impuesto denominado IRE que gravará las rentas, los beneficios, rentas, beneficios o las utilidades que se generen a partir de la realización de actividades económicas primarias, secundarias o terciarias e incluido la agropecuaria, producto en este caso también de actividades comerciales, industriales o de servicios. Y la misma descripción lo haga, porque por ley se sacó también, ¿verdad? En este caso, el municipio cuando exige el pago del impuesto a los réditos municipales. Entonces ven ustedes que coincide los elementos, mismo sujeto exigido por 2 entidades diferentes sobre un mismo objeto, la renta del año 2021, por un mismo hecho generador o acontecimiento descrito por la ley. Por una parte, el mismo concepto describe el impuesto a la renta empresarial y por otra parte también el municipio pide
cobrar sobre el mismo concepto. También sobre réditos, porque renta es término sinónimo a rédito, pero en este caso en el ámbito municipal. Entonces, ahí sí se estaría produciendo la doble imposición, es decir, un doble gravamen sobre un mismo hecho, sobre un mismo acontecimiento. De manera que se configura lo que se denomina la doble imposición. O eventualmente, inclusive puede ser una misma autoridad, la subsecretaría nos pide que paguemos 2 veces sobre un mismo concepto o sobre un mismo hecho imponible. No necesariamente tienen que ser distintas autoridades. Entonces ahí se configura la doble imposición, que es lo que establece el artículo 180, que no se admite, que está prohibido constitucionalmente. Bueno, mientras ustedes buscan sus materiales para ubicarse, le vuelvo a hacer una pausa y vengo porque tengo un problema de energía eléctrica acá en mi casa, ¿sí? No quiero que se corte la comunicación. Me esperan, por favor, un ratito. Ok. Bueno, entonces de vuelta, vamos a continuar y seguimos con lo que es el concepto entonces de doble imposición. Ese es el requisito, son las condiciones que se establecen para que se produzca la doble imposición. Es decir, debe existir afectación de un mismo sujeto pasivo por un mismo objeto, donde 2 o más autoridades administrativas o sujetos activos exigen al sujeto pasivo por un mismo hecho imponible o acontecimiento similar previsto en la ley. Por eso que hay que distinguir lo que es eventualmente la multiplicidad impositiva, que no es la misma cosa que la doble imposición que establece el artículo prohibido por el artículo 180 de la Constitución Nacional. Cuando hablamos de multiplicidad, estamos diciendo de que a un mismo sujeto pasivo, Marco Caballero, le afecta, se le exige el pago del tributo por una o más autoridades administrativas sobre un mismo objeto, y acá viene la diferencia, por distintos hechos generadores o hechos imponibles. Por distintos hechos generadores o hechos imponibles. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Cómo se entendería esa figura? Volvemos a tomar otra vez el ejemplo. Recuerdan ustedes que yo dije que tenía una ferretería, ¿verdad? Entonces tenemos un mismo sujeto pasivo. Yo soy el dueño de la ferretería, empresa unipersonal, Marco Caballero Giret. Se le exige por parte de una o varias autoridades administrativas sobre un mismo impuesto, sobre un mismo objeto, perdón, ¿verdad? Por distintos hechos generadores. ¿Y cuáles serían esos? Me exigen el pago del impuesto a la renta, me exigen el pago de impuesto al valor agregado, me exigen el pago de impuestos selectivos al consumo e inclusive me exigen el pago de impuestos o gravámenes aduaneros, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, ahí hay una multiplicidad impositiva, hay una multiplicidad de impuestos, ¿verdad? Como consecuencia de eso. Pero, si bien coincide con un mismo sujeto pasivo y la exigencia de distintas autoridades, pero responden a distintos hechos generadores. Porque, así como el impuesto a la renta empresarial, dimos la descripción de lo que
implica ese impuesto. Si ustedes van al artículo 80 de la ley, en este caso 6.380, van a ver que describe el acontecimiento o el hecho generador del impuesto al valor agregado. ¿Y qué dice? Se gravará con el impuesto al valor agregado los siguientes acontecimientos: enajenaciones de bienes, prestaciones de servicios, excluidas las de carácter personal, prestados en relación de dependencia, y la importación de bienes. Ese es el acontecimiento que se tiene que producir para que se pague impuesto al valor agregado. El otro gravaba la renta, la ganancia, el beneficio, la utilidad. Este dice, por cada enajenación de bienes, prestación de servicio o importación de bienes, entonces surge la obligación del pago del impuesto al valor agregado. Y así también el selectivo al consumo tiene otro acontecimiento descriptivo, otro hecho imponible, y también el impuesto, en este caso, o gravamen aduanero, tiene otra descripción de otro hecho imponible. De manera que ahí no se produce una doble imposición, sino una multiplicidad de impuestos que le afectan a un mismo sujeto, ¿verdad? Distintos impuestos, distintos hechos imponibles que le afectan a un mismo sujeto pasivo por una o más autoridades administrativas, e inclusive puede afectar a un mismo objeto. Yo suelo dar inclusive como ejemplo, que por ahí algo que a ustedes les queda más claro todavía. Vamos a suponer de que Martín Hermosilla va a importar, como importador casual, va a importar un vehículo, los famosos traídos de vía Chile, le llaman. O si no, para hacerle más importante todavía, Martín va a traer un automóvil Mercedes-Benz de última generación de los Estados Unidos. Él quería un modelo especial. Entonces, él no se dedica a comprar y vender autos ni nada por el estilo, sino para su uso particular. Va a ser un importador casual. Y llega el vehículo, el automóvil, y le dice, mire, señor Hermosilla, usted va a ser afectado por una multiplicidad impositiva. ¿En qué consiste eso? Martín tendrá que pagar el impuesto o gravamen aduanero por ese automóvil. Tendrá que pagar también el impuesto al valor agregado por el mismo automóvil, y le afecta al mismo sujeto Martín. Tendrá que pagar impuesto a la renta también por importador casual, renta a la importación casual, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, ven ustedes que lo que va a tener es una multiplicidad de impuestos, pero que responden a distintos hechos generadores y que afectan a un mismo objeto, en este caso el automóvil, y a un mismo sujeto pasivo, Martín, pero por distintos acontecimientos que la ley describe. Como les dije, cada impuesto tiene la descripción de un hecho generador o un acontecimiento total y absolutamente diferente a todos los otros. De manera que eso representa la imposición, la múltiple imposición o multiplicidad impositiva, diferente a la doble imposición o doble tributación. Y hay una tercera figura que es la imposición sucesiva. Y vamos a suponer en este caso también de que, vuelvo a tomarme de ejemplo, yo estoy vendiendo en la ferretería, como les dije, productos o mercaderías de ferretería. Y ven que se produce sobre un mismo sujeto pasivo, mi persona como dueño de la ferretería, una misma autoridad, la subsecretaría, que exige sobre un hecho imponible que describe la ley, pero sobre distintos objetos. Me cobra IVA por una pala que vendí, me cobra IVA por el siguiente cliente que vino a comprar otra pala de ferretería. Después vino otro cliente que también quería otra pala de la ferretería, y como consecuencia de ello ven ustedes que es un mismo sujeto pasivo, un mismo hecho generador, pero por distintos objetos. Lo que se produce es una sucesión de impuestos que van afectando a esa persona, pero tienen carácter sucesivo, no doble imposición, sino son distintos objetos que se ven afectados por el tributo. Ahí se da lo que se denomina la imposición sucesiva. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, doctor, sí, doctor. Sí, profe, sí. Okay. Estamos atentos, profe. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo, por eso son distintos conceptos, y a eso me refería cuando les dije es necesario que ustedes
tengan la definición bien clara de lo que es el hecho generador, porque constituye la base, en este caso, digamos, el elemento que les permitirá a ustedes de alguna manera poder interpretar correctamente todo lo que hace a este concepto. Después nosotros vemos de que también se puede dar esta circunstancia en lo que se refiere a la doble imposición denominada la doble imposición de carácter internacional, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que, como les dije, la clave está en ese artículo 180 de la Constitución Nacional que dice: no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre la base de la reciprocidad. Y la pregunta es, ¿por qué a nivel internacional sí y por qué a nivel nacional la Constitución prohíbe y sin embargo a nivel internacional lo admite o tolera la doble imposición? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué a nivel nacional taxativamente y concretamente dice no podrá ser objeto de doble imposición un mismo hecho generador? Sin embargo, a nivel internacional admite. Por los convenios tratados, doctor, No. ratificados. No. 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 Acá te está diciendo, voy a leer otra vez nuevo. En las relaciones internacionales el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición. Eso ya es posterior a que haya ocurrido. Que eviten la doble imposición. Puede ocurrir y si no. ¿Cuál sería acá, ¿sí? Acá, profe, dice en el C de la coexistencia es la A, el concepto, y acá hay una cosa que estoy siguiendo la clase y estoy leyendo: la doble imposición requiere finalmente que el gravamen impuesto por dos soberanías fiscales diferentes incida sobre el mismo hecho imponible. Claro, claro, y eso es lo que acabamos de explicar. Eso es lo que acabo de decir recién. O sea, en toda la clase que di acabo de explicar eso. Cuando dice la palabra incidir significa afectar. La incidencia de la afectación significa de que en este caso se tiene que producir, ¿verdad? La incidencia, es decir, aplicar el tributo sobre un mismo hecho generador para que se produzca la doble imposición. Justamente ese es el requisito de todo lo que acabo de explicar, ¿verdad? Así es, profe. Y acá está diciendo, por ejemplo, de distintas soberanías, de dos soberanías, ¿verdad? Esa me parece que es la frase clave. En el caso de por qué se tolera a nivel internacional. Sí, sí, profesor. La pregunta que yo hice, porque estamos hablando ahora de la doble imposición internacional y por qué se da, por qué se tolera, por qué se admite cuando se produce esa doble imposición, es decir, incide sobre un mismo hecho generador, pero cuando se produzca a nivel internacional, ¿cuál sería la justificación? Es lo que yo pregunto. Quiero saber si es que entienden y razonan sobre eso. ¿Qué les parece que es cuál le parece que es el motivo? De razonamiento no sé, pero acá tengo escrito. ¿Puedo leer? Sí. Acá dice, voy a leer completo el C. El mismo hecho imponible. La doble imposición requiere finalmente que el gravamen impuesto por dos soberanías fiscales diferentes incida sobre el mismo hecho imponible. Sí, pero vuelvo, Higinio, vos me estás hablando de doble imposición, yo estoy hablando a nivel internacional, estoy preguntando por qué el artículo 180 admite a nivel internacional. Ya hablamos del concepto de doble imposición, ya definimos lo que es. Ahora la pregunta es por qué básicamente a nivel internacional se admite. ¿Cuál sería el motivo? Iván. Para demostrar la soberanía, el poder, sería, doctor, la imposición internacional surge... Viene por el lado de la soberanía territorial, pero no para demostrar, es por la soberanía territorial. La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no podemos ir a la Argentina y decirle, mire, en el artículo 180 de la Constitución Nacional Paraguaya dice que no se admite la doble imposición? Usted, en la Argentina usted no me puede cobrar impuestos a la renta porque está previsto el mismo hecho generador, acá coincide al mismo sujeto
sobre el mismo acontecimiento usted me está queriendo cobrar. ¿Y qué nos dirían los argentinos sobre eso? Desde el punto de vista de la soberanía territorial. Porque tenemos diferentes legislaciones. Porque tenemos, ¿y qué implica desde el punto de la soberanía territorial? Significa de que la soberanía territorial del Paraguay, ¿hasta dónde llega? Hasta los límites territoriales. Hasta los límites territoriales del Paraguay. El argentino te va a decir, y aquí, a mí qué me importa, te va a decir. Usted está en la Argentina, acá la Argentina es soberana. La Argentina tiene soberanía territorial sobre todo lo que es su territorio. Nosotros legislamos para nosotros. De manera que si se produce la doble imposición a nivel internacional, el problema de usted, le va a decir. Acá tiene que pagar usted. Lo mismo le va a decir el Paraguay también a quien venga de otro lado. Si me viene un americano y me dice, che, mire, usted me está queriendo cobrar impuesto a la renta por esto que hice y yo estoy en los Estados Unidos, y la soberanía paraguaya, la soberanía fiscal es absoluta dentro de nuestro territorio. Nosotros exigimos por una soberanía. Por eso es justamente que dice de que se admite la doble imposición internacional y que orienta a que se firmen convenios, que es lo que dijiste, Iván, ¿verdad? O acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Entonces, la única salida que vamos a tener es decirle, bueno, señores de la Argentina, vamos a reunirnos y vamos a tratar de conciliar de que no exista una doble imposición, que usted le cobre y nosotros también le cobremos a esta empresa y finalmente terminemos afectándole los dos en el mismo concepto, por el mismo hecho generador, ¿verdad? Al mismo sujeto pasivo, eventualmente, y como consecuencia de ello, los dos le cobramos de la misma manera. Entonces, nos dice ese artículo 180 de que en caso de que se produzca esa situación, encontremos la salida suscribiendo, acordando, estableciendo convenios internacionales para evitar la doble imposición. ¿Me entienden ahora a qué se refiere? Por eso que ese artículo 180 nos dice entonces que a nivel nacional está absolutamente prohibido, pero si ocurriere a nivel internacional, entonces se buscará la salida suscribiendo convenios o tratados internacionales. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre la base de la reciprocidad. ¿Y qué significa sobre la base de la reciprocidad? ¿Qué indica para ustedes eso? ¿Qué entienden por reciprocidad? Por reciprocidad entendemos igualdad. Oportunidad, igual oportunidad. Más que oportunidades, la reciprocidad encierra un concepto mucho más sencillo que oportunidades. Si yo le digo, sí, Buenas tardes, profesor. Hola, hija. ¿Podría ser que se refiere a las garantías y sanciones que un Estado puede otorgar a los ciudadanos? No, querida. Reciprocidad, principio de reciprocidad significa tú me das y yo te doy. Eso nomás es reciprocidad, ¿verdad? Es decir, si nosotros llegamos a un acuerdo, Liz, tendría que ser, bueno, vos me das esto y yo también te doy a cambio esto, ¿verdad? Reciprocidad. Igual trato significa, Liz, ¿verdad? Entonces, lo que dice acá es que esos convenios se van a basar en el principio de reciprocidad. ¿Qué significa? Que vamos a firmar un acuerdo donde decimos, bueno, Liz, llegamos a un acuerdo para evitar la doble imposición. Entonces, yo voy a ceder dándote tales beneficios y vos me vas a ceder dándome tales beneficios. Pero un acuerdo contractual donde ambas partes ceden y se ofrecen mutuamente, ¿verdad? De acuerdo a las voluntades, de manera cesiones o concesiones, si quieren, también pueden ser concesiones, de manera a llegar a un acuerdo contractual, ¿verdad? Porque es un contrato, quieras o no, es un contrato de carácter internacional entre los países. Entonces vamos a decir, bueno, listo, si es que eventualmente se produce doble imposición a nivel de ciudadanos sobre empresas o ciudadanos argentinos y paraguayos, vamos a encontrarle esta salida. Vamos a firmar un acuerdo para que venga igual trato que se le pueda dar en esas situaciones a los ciudadanos de tanto de uno como otro país. A eso se refiere. Entonces dice, sobre la base de la reciprocidad, es decir, concesiones mutuas que nos vamos a brindar. A eso se refiere. Entonces, esa sería la salida
en lo que se refiere a los acuerdos internacionales. Dentro de ese concepto, ustedes van a encontrar que existen muchas formas de otorgar eso. En general, por ejemplo, hay exenciones de renta, hay el caso de créditos que se les reconocen en los otros países, o tax credit, le llaman en inglés, ¿verdad? También el caso de descuentos especiales que se podrían dar cuando se presenten esas situaciones. En fin, todo está eso basado en los acuerdos internacionales que se suscriben para que de alguna manera o se eviten o se atenúen, porque esa es otra palabra también, se atenúen los efectos de la doble imposición si fuere de carácter internacional. Si es nacional, está absolutamente prohibido, es inconstitucional, ¿verdad? Si se produjera a nivel nacional, es absolutamente inconstitucional por efecto o por mandato del artículo 180 de la Constitución Nacional. Iván, ¿querías decir algo, mi hijo? Sí, doctor, eso bien se podría dar, ¿verdad? Si el Mercosur a nivel, o sea, si el Mercosur como acuerdo entre los mismos estados se organizan y hacen posible eso, ¿verdad? De hecho, que la intención, más que solamente el aspecto de la doble imposición, en general el fin o el objetivo del Mercosur fue la posibilidad de que exista la libertad de comerciar, es decir, que no existan fronteras aduaneras entre los países. Eso implica también el aspecto impositivo, la libre circulación de bienes entre los integrantes desde el punto de vista territorial del Mercosur y un tratamiento de arancel externo común de los países integrantes del Mercosur con relación a los terceros, ¿verdad? Por eso decimos arancel externo común en relación a los terceros. Con el objetivo también de que haya una moneda única con el tiempo, como es el caso, porque no es sino una copia de lo que se pretendió con la Comunidad Económica Europea o la Comunidad Europea, ¿verdad? Donde además de lo que sería el flujo de personas, de bienes y personas, y la libertad del flujo de bienes y personas, en este caso eliminando esas fronteras desde el punto de vista especialmente comercial, se diera con una moneda única, el euro, ¿verdad? Lastimosamente nosotros en el Mercosur nunca avanzamos más de un acuerdo aduanero regional, hasta ahí nomás llegamos. Nunca hubo una moneda común, jamás se pudo avanzar más allá de ese aspecto, y sencillamente porque no existen entre los países voluntades de avanzar en el proceso, ¿verdad? Estamos estancados hace muchísimos años. Existe, y esto es una opinión mía personal, ¿verdad? Desde el punto de vista de mi posición en la cátedra, existe una suerte, digamos así, de incompatibilidad entre los países, lastimosamente, de intereses diferentes y escasa voluntad para que se pueda avanzar en ese campo, ¿verdad? Por eso que el Mercosur no pasó. Al contrario, cada vez le ponemos más barreras y más barreras. Vamos poniendo, antes que liberar las barreras comerciales y migratorias, le vamos poniendo cada vez más barreras al Mercosur. Quizás esa sea y como te digo, una suerte de egoísmo entre los países integrantes del Mercosur que no permite un avance real dentro de todo ese proceso, ¿verdad? Imagínense ustedes, desde 1992 prácticamente hasta la fecha, poco y nada cambió, al contrario, inclusive con pretensiones ya de negociar cada uno en forma separada con países terceros o mercados inclusive diferentes, ¿verdad? Y que hacen de que no se pueda tener un avance específico. Yo creo que más bien por ahí viene la cosa. No hay una voluntad de integración, eso es lo que quería decir. No se tiene esa voluntad integracionista, por lo menos no como llegaron a avanzar los europeos, ¿verdad? Y quizás por la propia inestabilidad política de todos los países que formamos parte del Mercosur y en fin, eso hace de que, y lógicamente el aspecto cultural también hace de que no podamos coincidir en ideas, por lo menos nunca avanzamos más de lo que tenemos hasta ahora. Así es. O sea que somos menos serios hacia acá. Sí, si querés decirle así, el latino tiene su particularidad, latinoamericano, ¿verdad?
tiene su particularidad y bueno, eso hace de que nosotros, cada uno, he dicho en forma coloquial, dispare para donde le interesa y no precisamente en una coincidencia de ideas. La menor oportunidad, ya cada país hace lo suyo en forma independiente y se olvida de que existe el Mercosur. ¿Verdad? Entonces nunca pasó de un acuerdo regional prácticamente. Bueno, jóvenes, yo creo que con esto vamos redondeando nuestra unidad, nuestra bolilla. Pónganse las pilas, empiecen a estudiar. Me doy cuenta de que hay mucha falencia en relación a conceptos. Dentro de poco tenemos ya otra evaluación, así que no dejen pasar el tiempo y háblenle a sus compañeros, ¿verdad? Y eso te lo digo, Martín, y que como dije, queda registrado acá. No es posible, mi hijo, que sean ustedes 240 y en este momento yo tengo 22 alumnos que están en línea, de los cuales no sé ni si los 22 están atentos realmente en línea, pero lamentable eso. No tendría que ser de esa manera. Y después exigen, vos pones la cara, me pedís cosas, como docente estoy hablando, y en realidad el rendimiento de tus compañeros es paupérrimo como consecuencia de este problema. 22 alumnos en línea supuestamente dando clases y después me aparecen en el próximo examen 3 aulas y 240 alumnos, y eso no tiene sentido. Entonces, lógico, mi querido Martín, y para tu compañero, que creo que es apellido Lescano, el otro delegado también, el resultado va a ser un resultado negativo, porque hay alumnos que ni siquiera tienen idea de lo que es la clase. Se dedican a cualquier otra cosa menos a lo que realmente interesa, que es que debería de interesarle a ustedes, que es la cátedra, ¿verdad? Y estas son las oportunidades donde ustedes pueden interactuar con el docente, preguntar y hacer todo lo que serían las dudas eventualmente de toda esta cuestión. Bueno, Adriana Bogarín, quiero que al que le llamo se presente con su cámara conectada para verle. Adriana Bogarín. Presente, profesor. Ok, Adriana. Agustina Amarilla. Agustina Amarilla, ahí le estoy viendo, señora. Presente, presente. Sí. Alan Torres. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo estoy diciendo. Es otra vez, inclusive de los 22, es simplemente cumplir con el protocolo de estar, ¿verdad? De estar conectado, sin asistir a clase, sin entender la clase. Profe, una pregunta, no sé si sería, ¿va a ser con usted otra vez la próxima clase? Yo creo que sí, yo voy a estar otra vez el lunes, seguro que va a ser conmigo otra vez. Dale, muchísimas gracias, profesor. Ok, Alex Núñez. Ángeles Yaquet García. Presente, profe, acá estoy. Alex Núñez. Antonia Gómez de Gamarra. Acá estoy, profe, presente. ¿Quién es Antonia? Antonia Gómez. Soy okay. yo, sí. Gloria Ramírez. Elenice Ramírez Vareiro. Presente, profe. Higinio Álvarez, que ya está presente. Iván también está presente. Presente, profe. En el colectivo la estuve escuchando. Jesús Franco Barrios. Presente, doctor. Joana Arns Penner. Presente, doctor. Julio Gómez Núñez. Presente, doctor. Liliana González Fernández. Presente, profe. Lilian Mieres Castro. Liz, profe. Liz, perdón. Yo que dije, Lilian dije, ¿verdad? Me Lilian, equivoqué. sí. Adriana. Liz Mieres Castro. Profe. María Quino Chamorro, sí. Presente, profe. Ok. María Molinas Aguilera. Presente, profesor. Ok. Y Martín Hermosilla, que querías hablar, Martín, vos. Sí, yo les dije que... Sí, no hay problema. Yo les dije a ustedes que no tengo problema en darles clases presenciales. Inclusive el reglamento nos dice a nosotros de que tienen que tener un 20%, pueden tener
un 20% de clases presenciales, no solamente para el repaso. Podría darse una clase presencial. La próxima clase les voy a pedir que estén temprano. Vamos a fijar para las 3:30. Tienen libre ya esa hora, ¿verdad? Ok, 3:30 entonces para que podamos terminar. Ok, y 3:30 vamos a poner para que se pueda terminar la clase a las 5 y algo, porque yo después tengo una conferencia a las 6 de la tarde de Derecho Tributario. Entonces, de ahí termino con ustedes, me va a dar tiempo por lo menos una media horita para llegar hasta la facultad, ¿verdad? Para trasladarme hasta la facultad de Derecho. Entonces, y si ustedes ven, como les dije, un día en que tengan disponible para dar clases en la facultad, bueno, nos encontramos ahí en forma presencial, ¿verdad? Y después lo otro, no sé qué van a hacer, pónganse las pilas con relación a tus compañeros, Martín, porque así, inclusive en un caso dado, yo voy a presentar un informe a la facultad diciéndole que tengo 240 alumnos y que asisten a clase apenas entre 30 y 35 alumnos, como para que después no trasladen sobre los docentes la responsabilidad de por qué hay un rendimiento académico tan malo. El doctor Sosa Nicolí, por ejemplo, con los rendimientos académicos que tuvieron ustedes, se preocupó extremadamente. Él me llamó, me dijo, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy enseñando mal, ¿qué es lo que sucede? Y le dije, no es esa la causa. Echa un vistazo en la próxima clase que tenga y vas a ver que están conectados. Con mucha suerte van a estar conectados 40 alumnos. En el clavo le di. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cuántos son ustedes teóricamente, Martín? Imagínate. ¿Cómo 220 alumnos van a estar 20 acá y 200 están sin dar clase? Imagínense si a esos 200 restantes yo vengo y le planteo todo lo que hoy hablamos. No tienen la más pálida idea. No tienen idea de qué están hablando, ¿verdad? Pero ya te dije la otra vez, algunos se dedican a hacer videitos y ese tipo de cosas, ¿verdad? En eso sí, métale en la clase, pero no asistir a clase. Entonces, deslindemos responsabilidad y por eso dejo constancia y dejo grabado acá. 20 alumnos de 220. No tiene ningún sentido. Ustedes prácticamente son autodidactas y eso no puede ser. Y después pretenden salir como abogados de la facultad. Es un problema grave que se está teniendo. Yo desde un comienzo dije, no soy amigo de las clases virtuales por este mismo motivo. Tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque la mayoría está desconectado en realidad. Entonces, es una problemática que ustedes tendrían que analizar como alumnos también su grado de responsabilidad en relación a su compromiso académico personal, porque ustedes son los que pierden. Vuelvo a repetir, digo ustedes porque son los presentes, en realidad tendría que referirme a los 200 que están ausentes, ¿verdad? Son los que en este caso tienen responsabilidad personal. Bueno, ok, quedamos así, entonces ya suficiente reproche hasta hoy. Espero que continúen bien, tengan una buena tarde y nos encontraremos entonces el próximo lunes a las 3:30 de la tarde para continuar con nuestra clase. Yo voy a estar presente ese día. O sea, van a estar conmigo otra vez, ¿ok? Nos merecemos puntos extra, profe. ¿Cómo dice? Nos merecemos puntos extra, digo. Nosotros los que estamos acá hasta el último. Vamos a dejarlo. Tenemos que ser caraduras. Bueno, hasta luego, me despido. Buen fin de semana, doctor. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Excelente su clase. Gracias. Disculpa el cambio. Gracias. Gracias.